Multitudinarias muestras de fe en la procesión del Cristo del Consuelo. Más de 2 kilómetros de calles del suburbio de Guayaquil recorrieron los fieles católicos. Se estima que 150.000 feligreses asistieron a la procesión Jesús del Gran Poder en el centro de Quito. El Vaticano recordó la pasión de Cristo y realizó el tradicional Vía Crucis en el Coliseo de Roma, sin la presencia del Papa Francisco. Masacre en el cantón El Carmen en Manabí deja 12 muertos en un ataque a una gallera. Ya hay detenidos en este caso. Más de 70 muertos deja un bombardeo de Estados Unidos en el puerto de Yemen, en el Medio Oriente. En corto, Rey de Reyes, la película basada en la obra de Charles Dickens, ya está en cartelera. Y además, Andrea Bocelli conmueve al cantar el Ave María en Semana Santa. En deportes, inició la fecha 9 del campeonato ecuatoriano. Sábado y domingo tendremos fútbol para todos en la cancha de Teleamazonas. Además, repasamos el top 5 de los mejores goles de la semana. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas en este Viernes Santo. Aquí empezamos. Más de 2 kilómetros de calles del suburbio de Guayaquil recorrieron miles de fieles católicos que asistieron a la procesión de Cristo del Consuelo. Se trata de una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del país. La jornada empezó desde antes de las 7 de la mañana cuando cientos de fieles católicos prefirieron madrugar y acompañar a la imagen del Cristo del Consuelo desde momentos previos del arranque de la masiva procesión, que por tradición parte desde las calles Lizardo García y Calle A. Las condiciones climáticas no fue impedimento para que familias enteras lleguen a este santuario, presentándose muchos descalzos de rodillas en ayuno con velas, rosarios, imágenes, peticiones, pero sobre todas las cosas materiales, con sus almas y corazones dispuestos para la reflexión y oración. 8 años vengo aquí, por la fe, hasta que Dios me dé fuerza y salud, digo aquí, caminando al Cristo del Consuelo. Los momentos, todos los años, nunca lo abandono, todo bien, fiel, devoto, todos los años. Mientras transcurrían los minutos, la concurrencia de personas era mayor y con ello también cientos de historias que giran sobre esta peregrinación se contaban. Tenemos niños pequeños y queremos que mejore el país, por nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos siempre. Nosotros somos de playa, que siempre cambia la situación y que se mejore como está el país. Esta romería, que concentra cada año a más de 500.000 personas, se ha realizado por 65 años en Guayaquil y en esta edición se consignó al Año de la Reconciliación y la Paz. Creo que como país, como cristianos, necesitamos justamente volver a mirarnos, abrazarnos, a encontrarnos, a descubrir que somos hermanos, que somos amigos, no somos rivales, no somos enemigos. Yo creo que ese es el mensaje fundamental que ahora esta procesión nos trae. Consolar a mucha gente que está abatida, porque no tiene trabajo, porque no tiene salud, porque no tiene educación, porque no tiene lo suficiente para vivir. Desde el aire, las imágenes obtenidas eran de una marea humana ferviente, penitente, que pese al cansancio y la distancia recordaban la pasión y muerte de Jesús. Esto en medio de un contexto del Jubileo 2025, que es considerado como un año santo, lo que le añade un significado adicional a la búsqueda de la reconciliación y el perdón. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Más de 150.000 feligreses asistieron a la procesión Jesús del Gran Poder en el centro de Quito. Durante los 7 kilómetros de recorrido, varios creyentes se acercaron para pedir milagros o para agradecer por las bendiciones recibidas. Pedir un milagro, agradecer por las bendiciones o hacer un sacrificio a cambio de recibir una gracia o el perdón de sus pecados es lo que movió a miles de feligreses a participar en la procesión Jesús del Gran Poder este Viernes Santo en el centro de Quito.
A las 10 de la mañana, las calles se pintaron de morado con la participación de cucuruchos y verónicas, quienes caminaron descalzos, con cadenas, semidesnudos o incluso golpeándose con ortiga, como penitencia o en señal de agradecimiento. Agradecimiento por la salud y los estudios que siempre me ha dado. Se siente muy bonito retribuir y cumplir con fe todos los años. Algunos incluso participan en esta procesión en pareja. Y somos esposos y venimos con la fe a dar gracias y a pedir por la familia y por el país. Durante varios años seguidos, Giovanni participaba en la procesión como cucurucho junto a su sobrino. Lamentablemente, este último falleció hace 2 años. Sin embargo, Giovanni ha continuado siendo parte de la peregrinación y ahora su familiar es parte de sus plegarias. Es la devoción de llevarle él conmigo y no le pienso dejar solo mientras esté con vida. ¿Por qué pide durante esta procesión? Que esté al lado de Dios y le bendiga siempre. Pero también hay quienes participaron por primera vez en la procesión como un acto de fe para, entre rezos y plegarias, pedir un milagro. Y esta caminata por mi padre está pasando por una situación de cáncer. Que Dios me dé fuerza en mis piernas nada más. A las 11:30 de la mañana comenzó la segunda parte de la procesión, con la salida de la Virgen de los Dolores. Y posterior a ello, al mediodía, salió la imponente imagen del Jesús del Gran Poder, que entre cantos y pétalos de rosa emocionó a más de un feligrés. La figura religiosa tenía un alto resguardo policial, al igual que los 7 kilómetros que recorrió la procesión. Que la imagen de Jesús del Gran Poder va a estar protegida, acordonada por miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, GOE, aproximadamente 40 servidores policiales. Simultáneamente en el barrio La Unión, sector de Chilibulo al sur de Quito, se realizó la procesión Jesús del Gran Poder Sur, a la que también acudieron feligreses a expresar su fe. Para que nos ayude a mis hijos, a mis nietos. Entonces lo hago esto con mucha convicción. La peregrinación Jesús del Gran Poder se realiza desde el año 1961 en la capital y es de las procesiones más concurridas a escala nacional. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y regresamos a Guayaquil para contarles que además de la procesión de Cristo del Consuelo, se realizaron otras decenas de caminatas. En ellas participaron miles de fieles católicos de distintos sectores de la ciudad. Como cada año, creyentes católicos realizan distintas procesiones en conmemoración a la muerte y resurrección de Jesús. Este año no fue la excepción. En Guayaquil suman 77 las caminatas en Viernes Santo. De las más representativas, fieles católicos participan de la procesión del norte, que reunió a miles de ciudadanos para acompañar a Jesús en su camino al Calvario. Celebrando el Vía Crucis del Norte, que es la unión de 5 parroquias, ¿verdad? Empezando por la Iglesia de la Alborada, María Rosa Mística, Santa Isabel, Nuestra Señora de Czestochowa y casi finalizando en la Iglesia de San Miguel Arcángel. Bastante cansada, pero felices todos de poder sacrificar este día y poder dedicárselo al Señor. Eran las 7:10 de la mañana, con el cielo nublado y la fe intacta. Una fe que mueve montañas, que cura a los enfermos, que sin importar el clima ni las adversidades, se levanta cada Viernes Santo para salir a caminar junto con aquel que padeció y dio su vida en la cruz. A salud por la familia y por el mundo entero. Gracias a Dios por todas las bendiciones que he tenido. La salud ante todo y la resignación con el Señor Jesús. Que en este tiempo sea un tiempo de pensamiento y de reflexión entre los hermanos y entre el país realmente. Las parroquias Nuestra Señora de la Alborada, Rosa Mística, San Miguel Arcángel, Czestochowa y Santa Isabel se unieron una vez más para realizar la procesión del norte que congregó a miles de cristianos. El evento religioso fue liderado por el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Alborada, José Manuel Delgado, junto al obispo auxiliar Gerardo Nieves y sacerdotes de al menos 4 parroquias aledañas. La caminata recorrió importantes avenidas del norte como Isidro Ayora, Rodolfo Vaquerizo, Nazur y Gabriel Roldós, que atraviesan sectores como La Alborada y Sauces.
Pero esta no es la única manifestación de fe en la urbe. Aquellos que no asisten a la masiva procesión del Cristo del Consuelo o la procesión del Norte, también hay quienes lo hacen en el centro de Guayaquil, donde se realizó la procesión de feligreses desde los exteriores de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. Además, cámaras del ECU 911 reportaron feligreses en el kilómetro 6.5 de la vía Daule, donde se monitoreaba el avance de los fieles creyentes durante la procesión. Deje de haber tanta maldad que hay y que nuestro presidente escoja bien a los que le acompañan para que saquen adelante a nuestro país. En un país golpeado por la violencia y la incertidumbre social, durante el trayecto los feligreses acompañaron con cánticos, rezos y representaciones del Vía Crucis. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Una muestra de fe, unión comunitaria y esperanza por días mejores. Paula Kuhn, Teleamazonas. El Papa Francisco no participó en los actos de la liturgia de Viernes Santo organizados en el Vaticano. Sin embargo, sus reflexiones fueron leídas durante la ceremonia del Vía Crucis en el Coliseo de Roma. La Basílica de San Pedro del Vaticano recordó la pasión de Cristo sin la presencia del Papa Francisco. La liturgia de Viernes Santo es uno de los actos más solemnes del calendario litúrgico y único día en el que no se oficia misa, marcado por el silencio y el recogimiento en el que se conmemora la crucifixión de Jesús de Nazaret. El pontífice de 88 años ha reducido drásticamente su agenda esta Semana Santa, delegando las misas a cardenales. El rito de la Pasión de Cristo estuvo presidido por el cardenal italiano Claudio Gugerotti, quien oró ante el lugar donde, según la tradición, fue enterrado el apóstol San Pedro. Después, 3 diáconos entonaron los pasajes de la Pasión del Evangelio de San Juan, el arresto, martirio, crucifixión y muerte de Jesús. Al término de la lectura, toda la asamblea se arrodilló y rezó. Acto seguido y por primera vez en Semana Santa, tomó la palabra el nuevo predicador de la Casa Pontificia, el capuchino Roberto Pasolini. A la homilía asistieron más de 4.500 personas, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, James Davy Vance. Una vez terminada la ceremonia, un diácono recordó en latín al Papa ausente. Oremos por nuestro Papa Francisco, para que el Señor y Dios nuestro le conceda vida y salud, y lo conserve como guía y pastor de pueblo santo de Dios. Al término de la ceremonia, otro diácono portó la cruz a lo largo de la nave central de la basílica para su adoración. El Papa Francisco tampoco participó en el tradicional Vía Crucis en el Coliseo de Roma. Sin embargo, sus reflexiones fueron leídas ante miles de fieles que se congregaron en el famoso anfiteatro, en una ceremonia presidida por el cardenal Baldassare Reina. Allí denunció un mundo de cálculos y algoritmos, de frías lógicas e intereses implacables, y una economía que mata. En el texto también alude a un planeta que necesita recobrar la paz y ser cuidado. El domingo de resurrección será el momento de la tradicional bendición, en la que los fieles esperan la aparición del Papa Francisco, aunque el Vaticano no lo ha confirmado. Teresa Menéndez, Teleamazonas. La Semana Santa es la época más importante del año para los cristianos. Las actividades que se realizan en estos días están cargadas de símbolos que invitan a la reflexión. Son varios los ritos que acompañan a las celebraciones de la Semana Mayor, la más importante para los católicos. Es tiempo de reflexión y de reafirmación de los dogmas. Los símbolos representan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los ramos de palma son un símbolo de victoria y recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén días antes de ser entregado a los soldados romanos. Los feligreses participan en las procesiones y misas con palmas y ramos que luego son bendecidos por el sacerdote. La cruz, como símbolo de la nueva alianza, es el más importante para los católicos. Evoca el sacrificio de Jesús para la salvación del hombre, sostiene el cardenal del Ecuador, Monseñor Luis Cabrera. La cruz, para los cristianos, para el mundo católico, se transforma en un signo de la alianza nueva y eterna, donde Jesús entrega hasta la última gota de su sangre. El lavatorio de pies. Los pasajes bíblicos refieren el gesto que Jesús tuvo con sus apóstoles en la última cena. En señal de humildad, aceptación y servicio, Jesús lavó los pies a los discípulos y les recomendó que hicieran lo mismo. Este acto es replicado por los sacerdotes en la misa del Jueves Santo. El color morado.
A lo largo de la Semana Santa, el morado destaca en el altar, las paredes de las iglesias y las vestimentas de las procesiones. Asociado a la penitencia y la conversión, el morado es uno de los colores que caracterizan esta celebración. El morado para nosotros es un signo de reflexión. Cuando llega el Sábado Santo, en cambio, cambia de color. Es el color blanco, porque es el color de la luz. Después pasaremos a otro color que es el color verde, quizá habrá un color más de esperanza. Y también el color rojo que tiene que ver en cambio con la sangre, la vida. El cirio pascual es la vela más prominente que se bendice y se enciende en la vigilia pascual la noche del Sábado Santo. Tiene inscritas las letras alfa y omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego, como recordatorio de que Dios es el principio y el fin. El fuego del cirio pascual representa a Jesús resucitado como luz del mundo. Melanie Quichimbo, Teleamazonas. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al volver, otras provincias se suman a las procesiones por Viernes Santo. Tenemos un recorrido por algunas de ellas. Además, las playas de Santa Elena acogen a cientos de turistas que buscan disfrutar de estos días de asueto por Semana Santa. Les contamos más al regresar. El mejor programa de imitación del mundo regresa, donde tu talento te lleva cada vez más lejos, porque queremos acompañarte a cumplir tu sueño. Inscríbete en teleamazonas.com o escanea el código que aparece en pantalla. Llena tus datos, sube tu video y participa en el siguiente casting de Yo Me Llamo. Inscripciones abiertas hasta el 11 de mayo. Dar el primer paso hacia tus sueños depende de ti. Inscríbete ahora. Daniel está por patear el penal que define al campeón del torneo local. Un ratito, por favor. A Daniel le tomaría 3.6 horas acceder a agua potable para beber. Gracias al esfuerzo de muchos, Daniel tendrá en solo un minuto acceso a ese sorbo de agua. Sumar Juntos, una iniciativa de Banco Pichincha. Toda la información del fin de semana en 24 horas dominical. A la 1 de la tarde y a las 8 de la noche con Belén Merizalde. Las noticias y además todos los goles del fin de semana en nuestro segmento deportivo con Gisela Buendía y Hugo Quintana. Los domingos 24 horas por Teleamazonas. Gracias por continuar con nosotros. En Cuenca, las actividades religiosas marcan el feriado por la Semana Santa. Procesiones, celebraciones eucarísticas y música sacra son algunas de estas actividades. Calles llenas se observan por estos días, sobre todo en el centro histórico de Cuenca, a propósito de las diferentes actividades que se realizan por la Semana Santa. Los templos están llenos, más este jueves, por el rezo de las 7 iglesias, una tradición de las familias cuencanas. Porque quieren orar ante Jesús sacramentado. Es una tradición muy nuestra, muy ecuatoriana, muy cuencana, que no debemos perder, la oración en familia. Por eso las iglesias están abiertas y los sacerdotes también disponibles para atender, para confesar y también para dar la bendición de Dios. En diferentes espacios también hay música propia de la fecha. En tanto, para este Viernes Santo, todos los templos estarán abiertos. Asimismo, en diferentes parroquias se realiza el rezo del Vía Crucis y procesiones. Hemos tenido a muchos hermanos, la catedral llena de fieles que se han encomendado una vez más al Señor. Creo que el pueblo no pierde su fe a pesar de tantas dificultades. Al contrario, creo que mientras más difícil se torna la vida, la gente busca más a Dios, porque solamente en Él tiene consuelo. Por eso hoy han participado, mañana también el Viernes Santo y con mayor razón el día de Pascua de Resurrección. Este es un pueblo fiel, un pueblo que camina en la esperanza, un pueblo que confía en Dios. La seguridad es fundamental. Más de 1.300 policías, más guardia ciudadana y militares están en lugares estratégicos. Tenemos operativos permanentes que hemos iniciado desde el día de ayer
en operativos CAMEX en vías, operativos CAMEX en los lugares más álgidos. Tenemos control policial con CTE, con policía, de tal manera que la garantía es de que sea un feriado largo, extenso, pero con la tranquilidad del caso. Algo fundamental, restaurantes y mercados ofrecen la gastronomía de la fecha, la rica fanesca o de pronto una trucha o pescado frito. En Cuenca, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Y en Loja se realizaron 2 tradicionales procesiones que congregaron a miles de fieles. El Santo Vía Crucis con la agonía del Cristo del Pámpito del siglo XVIII fue una de ellas. La fe y la devoción se evidenciaron en este Viernes Santo cuando cientos de fieles se dieron cita en las calles céntricas de la ciudad de Loja para formar parte de los actos religiosos programados por la Iglesia Católica. Inicialmente a las 9 de la mañana, desde la Iglesia Catedral, salió la tradicional procesión con el Cristo del Pampito del siglo XVIII para realizar el respectivo rezo del Vía Crucis, conmemorando así la pasión y muerte de Cristo. Oramos, Cristo, y te bendecimos. Posteriormente, desde el mediodía, la parroquia de San Francisco cumplió la tradicional procesión penitencial con la imagen de Jesús del Gran Poder, la Virgen de los Dolores y la imagen de San Juan, en donde además varios fieles personificaron escenas de la pasión y muerte de Cristo, recorriendo las principales calles céntricas de la urbe. Habrá las 7 palabras, el descendimiento de Cristo y la procesión. Primera vez San Francisco va a ser la procesión con el Cristo difunto. Ya se consagró pues a las 12 del día, los Viernes Santos, que sale nuestro Señor Jesucristo y llega Él aquí pues y a las 3 de la tarde la adoración de la cruz que se hace como siempre. A partir de las 19 horas se desarrolla también el tradicional Vía Crucis de la parroquia de El Valle, en donde alrededor de 300 fieles personifican las escenas que representan la agonía y muerte de Cristo. En Loja, María del Rocío Coronel, Teleamazonas. Vamos ahora a la provincia de Cotopaxi, específicamente al cantón Saquicilí, donde se unen la fe católica y la cultura con el tradicional arrastre de las banderas. Este Viernes Santo se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo. Este día se une la fe y la cultura en el cantón Saquicilí. Aquí es muy propio la arrastra de banderas, que son jóvenes priostes que muy voluntariamente participan de este día, jalando las banderas. También la presencia de personajes como los cucuruchos. El arrastre de las banderas en Viernes Santo inicia desde las primeras horas de la mañana en el domicilio de cada uno de los priostes. Encargado, digamos, de cuidar el sepulcro. En la bandera lleva 21 insignias que representa ahí quién va a llevar es el prioste. Los jóvenes recorren las calles de la ciudad arrastrando la bandera, acompañados de la banda de músicos al ritmo de marcha. La población del cantón participa cada año de esta tradición. Nosotros somos los cargadores de las almas santas. En este momento estamos cargando la alma santa. Entonces, según las tradiciones, dice que eso es para limpiar las cosas negativas que tenemos como seres humanos. En el templo, los jóvenes reciben las llaves y otros símbolos. Durante la procesión, llevan sobre sus hombros un bastón que arrastra la bandera que mide entre 14 y 17 metros. Esta actividad es muy reconfortante y sobre todo muy alegre porque rectifica mi fe y devoción a Dios en estos tiempos de recogimiento con la familia. Como madre me siento muy orgullosa y saber de que mi trabajo como madre se basa en los valores, en las tradiciones y en el respeto a Dios, ya que Dios sacrificó a su único hijo en la cruz para salvar al mundo entero. Juan Pablo Toro, Teleamazonas. Salinas recibe a decenas de visitantes durante el feriado de Semana Santa. Este balneario conjuga sol, playa, tradiciones religiosas, gastronomía típica y una diversa agenda religiosa y cultural. Mili Pico nos cuenta más a esta hora. Hola, Mili.
¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas noches. Y sí, a esta hora es el panorama aquí en el malecón de Salinas. Al ingreso se ha registrado movimiento vehicular, mientras que en esta avenida principal también podemos presenciar mayor cantidad de afluencia peatonal propio de un feriado. En lo que va de la tarde, turistas quienes llegaron de varios rincones del país disfrutaron de sus playas, deportes acuáticos y su deliciosa gastronomía. En este Viernes Santo se llevó a cabo varios viacrucis en distintas parroquias de la provincia y como es parte de la tradición, hoy se preparó fanesca y aquí en el Cantón Salinas específicamente, la alcaldía en coordinación con 56 profesionales de la Asociación Latinoamericana de Chefs prepararon 5.000 porciones de este plato lleno de simbolismos religiosos. Santa Elena ha recibido alrededor de 30.000 vehículos de acuerdo a la Comisión de Tránsito del Ecuador, superando el 80% de capacidad hotelera según la Cámara de Turismo hasta el momento. Para mañana hay una amplia agenda en este cantón, actividades deportivas pero también recreativas, como conciertos con artistas nacionales e internacionales, invitando a los viajeros a compartir de estas alternativas completamente gratis. En cuanto a seguridad, hay un amplio contingente. 74 salvavidas se han desplegado en el perfil costero, 200 militares, 600 policías y 400 agentes de tránsito se encargarán del control vial y orden público. Mientras que mañana sábado se peatonalizará este mismo sector y se contará con custodios privados para brindar mayor confianza a los viajeros. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche aquí desde Salinas. Ustedes continúan con más. Excelente noche. Igual para ti, Mili, muchas gracias. Y con esta información nos vamos a una nueva pausa, pero al volver, una masacre en una gallera del Cantón del Carmen, provincia de Manabí, dejó 12 muertos. Ya hay detenidos por este caso. Les contamos al regresar. Regresan las novelas turcas, un reencuentro con las historias que tocan el alma. Así se ve ahora. Después de 3 años, Karsu reconoce a su hijo desaparecido. ¡Detengan el bote! Será el comienzo de una nueva batalla. ¿Qué es mi hijo? Es mi hijo. Baje de aquí ahora. Yo soy tu madre. Estreno martes 22, 11 de la noche. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Mañana, Deportivo Cuenca, MLE, 4:15 de la tarde. El mejor fútbol. Estamos de regreso con más información. Analistas coinciden en que la victoria de Daniel Noboa en las urnas obedecería a una manifestación de la ciudadanía en pro de la continuidad tras años de elecciones consecutivas en el país. Sin embargo, dividen criterios sobre las acciones tomadas por ADN durante la campaña. Ecuador. Una victoria quizás, pero no una con tanta diferencia de votos. Las encuestadoras no lo anticiparon, pero así ocurrió. Daniel Noboa ganó las elecciones con un amplísimo margen. ¿Qué fue lo que sucedió? Alejandro Zavala, analista político, dice que hay varios temas que el gobierno tuvo que poner sobre la mesa a partir de los datos que arrojó la primera vuelta y luego de eso corregir. ¿Y qué decían los datos? Pues estaba sencillo, que el país estaba escindido entre sierra y costa, entonces había que ir a la costa. Después estaba escindido entre lo urbano y lo rural, había que trabajar en lo rural. Después estaba demasiado cargado hacia lo digital y poco hacia el territorio. Había que ir al territorio. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Desde el primer ministro hasta el último subsecretario, director zonal, viceministros, todos fuera de la oficina y todos al territorio. Así les vimos en sus redes sociales. Influyeron los bonos que se entregaron en esos días de campaña. El analista César Febres Cordero prefiere no adelantarse, pero sí asegurar que si por ahí se busca una explicación es importante primero medir. Vean dónde se han entregado los bonos por cantón y vean el movimiento de los votos. Si encuentran una correlación, por ahí podría ser. Pero si no,
Entonces estamos viendo qué agarramos en el aire para explicar la victoria de Noboa. En un punto en el que ambos coinciden es que el voto por Noboa fue también un voto por la continuidad de un gobierno, por la estabilidad. Seccionales, anticipadas, las consultas. Puede ser que esta elección del 25 sea la primera donde el cambio no es la palabra mágica, sino la continuidad. Es decir, estamos cansados de ir a votar y de los golpes de timón. A lo mejor esta es la primera elección donde ratificar, donde mantenerse en lo mismo, donde la estabilidad podían ser una idea atractiva para el votante, a diferencia de los procesos anteriores. Es evidente que hay una porción del electorado que quería eso, que quería estabilidad. Fíjese que los últimos días no se movía la economía del Ecuador. O sea, la gente se quejaba de que nadie cerraba una venta, de que nadie hacía un alquiler, que no vendían nada porque la gente estaba asustada. Claro que con esta estabilidad querían la gente. Para Febres Cordero, indiferente de las hipótesis, es importante que el gobierno estudie lo que pasó, sepa por qué ganó con esos números para, a partir de eso, tomar decisiones. Zavala coincide. Y el gobierno tiene un reto muy importante. Ellos deben entender qué ha pasado para poder aprovecharlo, si no, esta victoria se puede disipar con rapidez en un país que sigue polarizado. Porque ya hemos visto, se desconectan, burbuja, y la gente después empiezan a perder adhesiones y después se ponen débiles, les tumban. O sea, tienen que entender que esa fue una buena fortaleza y deben mantenerla en mi concepto. Ya se verá. Por lo pronto, lo cierto es que los números de esta segunda vuelta dejaron sorprendido a más de uno. Ganadores inclusive. Carlos Acoto, Teleamazonas. La campaña electoral de la Revolución Ciudadana fue golpeada por errores provocados a la interna. Temas como las brigadas de paz o una dolarización a la ecuatoriana habrían restado votos a la candidata Luisa González, según analistas. Aunque aún es muy temprano para analizar con datos lo que sucedió en las elecciones del pasado domingo, analistas lanzan sus hipótesis. Pedro Donoso, por ejemplo, dice que los resultados podrían explicarse en parte por la movilización en favor de Noboa de un voto blando del correísmo. Si es que finalmente hay un porcentaje de voto volátil o de voto blando, esto demuestra finalmente que el votante de González era un votante tan blando que le dio lo mismo finalmente votar por Noboa, ¿no? Y eso destruye, digamos, la premisa de la hiperpolarización del electorado en un gran porcentaje. En esta segunda vuelta, acota la analista política Yanina Mondino, parecía que la Revolución Ciudadana había hecho la tarea al buscar alianzas con parte del movimiento indígena y otros excandidatos como Jan Topic, pero que aquello no se vio reflejado en los números. Es decir, había reunido a las izquierdas, por primera vez había tratado de amplificar su base, pero yo creo que hubo un error fundamental que obviamente habría que contrastarlo con la data y con los análisis que deberían realizarse postelección, pero a priori parece que fue lo ideológico uno de los temas que más pesó, es decir, esto relacionado a Venezuela, a la foto con Maduro, al continuo apoyo. Coinciden como muchos que González fue víctima de sus propios errores y se refieren a las crisis que su mismo movimiento provocó al poner sobre la mesa temas como una dolarización a la ecuatoriana, como las brigadas de paz. Yo tengo experiencia, decía González, y yo tengo equipo. Ella hablaba de equipo finalmente, ¿no? Claro, pero si ella hablaba de equipo y su equipo son dos asambleístas hablando de los ecuadólares, Patiño hablando de la debilidad del dólar, si ese es el equipo, finalmente no se sostiene ese elemento narrativo. Le rebasaron otras vocerías. Ya no era González, era la vocería de Paola Cabezas, fue la vocería de Javier Lazo o de Patiño. Puede ser. No hubo tiempo para rectificar, dice Mondino, y el miedo se multiplicó rápido. El dólar es prácticamente la institución más valorada para los ecuatorianos, es decir, 9 de cada 10, si no son 10 de 10, consideran al dólar como su moneda y quieren fortalecerla. El proyecto de gestores de paz, pues, fue lanzado prácticamente en la última semana, donde mejor es consolidar que entrar a nuevos temas que pueden ser malentendidos, y es probable que eso también haya abonado a esta migración masiva de votos que hubo desde Luisa al presidente Noboa. Asegura que si la Revolución Ciudadana quiere sobrevivir a la tempestad con miras a las seccionales, debe reinventarse y buscar un cambio generacional. La del pasado domingo fue la tercera derrota consecutiva del correísmo en unas presidenciales. Carlos Acoto, Teleamazonas. Los audios del celular de Augusto Verduga, periciados por la Fiscalía en el caso Ligados, revelan las conversaciones que sostuvo el ex consejero con Andrés Arauz, entre otros. Allí dan detalles de una operación para cooptar jueces del Tribunal Contencioso Electoral.
por favor tengan muchísimo cuidado, si les pueden estar grabando, si puede haber espionaje. Pero esta reunión se grabó y su audio fue extraído de uno de los celulares del consejero Augusto Verduga y es parte de la evidencia que Fiscalía ha presentado en el caso Ligados. En él se revela no solo lo que otros ya han dejado claro, que la Liga Azul operaba en el Consejo de Participación Ciudadana en pro de los intereses del correísmo, sino que el propio Andrés Arauz, ex candidato presidencial de esa tienda política, presumía de sus influencias en el Tribunal Contencioso Electoral, en momentos en los que la Liga Azul tenía los días contados. No sé si ustedes sepan, pero el David Carrillo, que era el anterior secretario del Tribunal Contencioso Electoral, ahora trabaja de asesor de la Viviana Veloz en la Asamblea. Entonces el David Carrillo tiene toda la información de adentro del tribunal. En el caso de Ortega, él está, como bien dices, con Coloma, es cercano a nosotros también. De hecho, yo lo conozco personalmente. En la conversación también participa Yadira Saltos, parte de la destituida Liga, y habla de apretar jueces. Hay que apretar a Viteri y a Ortega en los votos, como sea, considerar que Richard podría ser el cuarto, también podría salir y puede entrar Cedeño. O sea, no está tan fácil el asunto, pero ¿y cómo eso es lo que a mí me dijeron. ¿Y cómo los apretamos? Entiendo que tanto Viteri como Cedeño tienen otras formas de actuar, pero todavía a mí no me han indicado más a precisión qué exactamente podría pasar con ellos dos. Arauz insiste en que a toda costa la idea era, en el peor de los casos, demorar la destitución de sus compañeros en el Consejo de Participación Ciudadana, y decía que no trabajaba solo. ¿Quiénes estamos operando en esto? Por mi lado, yo, también en otras dimensiones la propia Luisa, el Santiago Díaz, la Sonia Vera y el ex secretario del Consejo, el David Carrillo. Somos 5 personas que tenemos esta tarea. Cada uno tenemos diversos operadores del bajo mundo, del sobremundo, del mundo de al lado. Entonces, hay los canales y los métodos de investigación también para poder trasladar los mensajes del caso. Nuestro total respaldo y apoyo político, económico y jurídico judicial en lo que podamos hacer. El proyecto cuenta con ustedes y vamos a, obviamente, defenderlos hasta el final. Al final, lo pretendido no fue posible. La Liga Azul fue destituida y hoy su operación es parte de un caso en el que se investiga una presunta asociación ilícita y en el que Verduga, Saltos, quienes están fuera del país, son procesados. Mientras que Andrés Arauz ha sido denunciado por la bancada oficialista para que sea incluido en este proceso. Carlos Acoto, Teleamazonas. Revisamos otros temas. La policía detuvo a 4 sospechosos del ataque armado a una gallera en el sector La Manga del Cura, esto en el Cantón del Carmen, provincia de Manabí. Nuestra compañera Karen Caguano se trasladó hasta ese lugar y nos tiene más detalles. Hola, Karen. Así es, compañeras, muy buenas noches. Efectivamente nos hemos trasladado hasta el Cantón El Carmen, donde hace pocos minutos la Policía Nacional culminó un operativo que trae resultados favorables ante el lamentable hecho registrado la noche de este jueves en una gallera que deja como resultado 12 muertos y 9 personas heridas. Y es que justamente entre los resultados de este operativo se encuentra la aprehensión de 4 individuos, 3 hombres y una mujer, además que recabaron de más indicios, entre ellos también prendas de vestir que hacen alusión justamente a las instituciones de seguridad como lo son Policía Nacional y Fuerzas Armadas. A continuación vamos a escuchar justamente las versiones del representante de la Policía Nacional en esta zona del país. Hemos incautado algunas armas de fuego, tipo fusiles, hemos tenido ya personas detenidas con las que se va a seguir interviniendo y se va a seguir haciendo algunos otros allanamientos y obviamente vamos a continuar con el trabajo policial dentro de la flagrancia que todavía tenemos tiempo y se encontró un vehículo primero volcado, abandonado, sin ninguna evidencia del hecho y más adelante el otro vehículo incinerado. Entonces, esto nos da a entender que fueron parte de los que estaban o los que cometieron este hecho. Se ha procedido a retener también teléfonos celulares para ver, nuestros investigadores seguirán su línea investigativa para identificar
grupos, personas, de acuerdo a los chats que hay. La Policía Nacional continuará ejecutando operativos con el objetivo de dar con todos los implicados en este lamentable hecho que se registró acá en el Cantón El Carmen. Recordar también que se encuentra activo un plan de recompensas para aquellos ciudadanos que puedan brindar información oportuna y que aporte justamente a este proceso investigativo. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde el Cantón El Carmen. Regresamos a Estudios Centrales, compañeros, que tengan una excelente noche. Gracias, Karen. Y con esta información vamos a hacer una nueva pausa, pero enseguida regresamos con más información. Más adelante, Andrea Bocelli canta el Ave María en el Santuario de Lourdes, conmoviendo a todos los presentes. Les tenemos los detalles.